Bueno, la condición de la economía es otro de los elementos que no tiene respuesta clara hasta el momento, dado lo que ha ocurrido con la pandemia en el país, dado lo que ha ocurrido también a nivel internacional con la economía. Es por eso que hemos contactado a Javier Vega. Él es economista, es socio de Mirada Externa, a quien le agradecemos responder este llamado de Chile Futuro para hablar sobre cuál es la situación actual y también nuestros auditores tengan una idea de los desafíos que se vienen para todo este 2021. Javier, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola Gerardo, hola Francisco, buenos días a todos. Hola Javier, ¿cómo estás? Gusto de tenerte por acá. Bueno, igualmente, Javier, muchas gracias por la invitación. Encantado de tenerte, Javier. Lo decía yo al comienzo, la situación evidentemente se ha vuelto muy incierta. Lo digo desde el punto de vista de la pandemia y lo que había ocurrido ya con la economía, probablemente arrastrado por la crisis social que ocurrió aquí, que también se ha repetido en otras partes. ¿Cuál es en el momento en el que nos encontramos? Si es que habláramos de una curva, una caída, un repunte, ¿cómo lo valorías tú? ¿Cuál es la fotografía actual para quienes nos escuchan a esta hora aquí en Chile Futuro? Mira, Gerardo, aquí yo creo que hay que tratar de ver un poquito de dónde venimos para tratar de ver en qué situación estamos actualmente. ¿De dónde venimos? Venimos de una economía que previo al estallido social ya venía creciendo muy poco. Tuvimos un crecimiento que se fue aletargando con el tiempo y la economía chilena empezó entonces a tener problemas para crecer. Luego vino el estallido social y luego vino la pandemia. Eso desde el punto de vista económico genera un impacto muy grande. Las propias familias pudieron darse cuenta de que la situación, por ejemplo, en materia de empleo, en materia de ingresos, se vio muy complicada. Y el año pasado tuvimos entonces, sumando estos dos efectos, básicamente el del año pasado fue el de la pandemia, una caída de la economía chilena del 5,8%. La pregunta que ya se hace la gente, bueno, ¿y qué es lo que es ese 5,8%? Claro, es cuánto se produjo menos en un año respecto a otro. Pero eso en la práctica tiene que ver con que las empresas, por ejemplo, produjeron menos, estuvieron mucho tiempo, muchos meses restringidas, y cuando se produce menos lo que típicamente ocurre es que, por ejemplo, se crean menos empleos o incluso más. El año pasado se destruyeron empleos, se llegaron a destruir en un año, usando los datos mensuales, casi 2 millones de empleos menos en un año. Entonces veníamos de una situación que fue muy complicada. Ahora, ¿qué empezó a ocurrir? Y acá tenemos que tener una mirada cautelosa, pero que ha sido mejor de la que esperábamos. Y aquí vamos a hacer como un contrapunto. La economía chilena ha despegado ¿cómo se llama?, del hoyo, del problema en el que ha estado despegando. ¿Cómo podemos verlo? Porque el crecimiento mensual ha estado siendo mucho mejor de lo que esperábamos. Al principio del año pasado, en la segunda mitad del año pasado, empezamos a caer cada vez menos, y ya lo que hemos visto, especialmente en marzo, que fue el último dato que conocimos, es un crecimiento en 12 meses, y acá está el punto, en 12 meses muy alto. En marzo la economía chilena creció al 6,4%, que fue un dato mejor de lo que esperábamos la mayoría de los economistas. Javier, ahora ese crecimiento del 6,4 tiene que ver un poco con la base de comparación, me imagino, del año pasado. Pero ¿cómo se viene el resto del año? Porque hay mucha gente, me imagino, las familias del Maule, de la región y de todo el país, estamos preocupados y esperanzados también hasta cierto punto por las vacunas, porque la economía tire para arriba, porque haya más empleo. ¿Cómo se avisora un poco las cifras y para que la gente entienda que el crecimiento del PIB también nos afecta a todos, para bien o para mal? Exactamente. El año en general, Francisco, nosotros lo estamos viendo que va a ser positivo desde el punto de vista de las cifras de crecimiento. Nosotros esperamos que el 2021 vamos a crecer entre 6,5 y 7,5%. Es un crecimiento que uno dice es muy alto. Sí, es verdad, es muy alto, pero recuerden que estamos comparándonos con un año muy malo. ¿Cuán malo? El peor año de los últimos 40 años, desde principios de los 80, que Chile no había tenido una caída como la que tuvo el 2020. ¿Por qué pensamos que el crecimiento pudiera estar en este rango un poquito más alto de lo que estaban esperando la mayoría de los analistas en el pasado reciente? Porque estamos teniendo un entorno externo para Chile que es mucho más favorable. Los países, para ponerlo en simple, los países que son clientes de nuestros productos, como China, como Estados Unidos,
y como otros países de la región están creciendo más de lo que esperábamos inicialmente y están demandando más productos chilenos, entre otros productos que se producen en la región del Maule. Eso es una buena noticia. Ya les voy a contar algunos riesgos asociados a este mejor crecimiento de estas economías, pero ahí tenemos una buena noticia. La segunda, entre comillas, buena noticia es que el proceso de vacunación en Chile ha sido mucho más rápido y de hecho Chile es líder a nivel mundial en el proceso de vacunación. Si las vacunas son efectivas para combatir la pandemia y evitar, por ejemplo, que volvamos a tener cuarentenas masivas como tuvimos el año pasado y sobre todo recientemente en los meses que pasaron, y se produce una reapertura permanente de las actividades económicas, por ejemplo, a nivel del comercio, el transporte y otros, podemos pensar entonces que la reapertura va a ser una reapertura permanente y vamos a poder gozar entonces de mejor actividad. Entonces, pensemos en esto, mejor entorno externo y esta masificación de la vacunación en Chile. Esas dos cosas nomás ya nos permiten crecer a tasas muy altas, como les decía, porque vamos a compararnos con un año que es muy, muy malo. Ahora, eso tiene un montón de riesgos y aquí es donde yo quiero poner la nota de cautela, porque muchas personas en sus casas van a decir, oye, pero ¿cómo si yo no veo esto que me está diciendo este señor acá en la radio? No veo este crecimiento, están hablando de crecimiento 6% y yo sigo sin pega, por ejemplo, o mi familiar no ha encontrado trabajo, o le redujeron el sueldo. Bueno, eso se va a producir con muchas fuerzas a mediados del año. Vamos a tener cifras de crecimiento que van a parecer muy altas, porque nos estamos comparando con datos muy malos, pero el empleo, que es donde la gente más percibe la situación económica, sigue con un rezago, sigue más lento. Y la pregunta que uno tiene que hacerse entonces ahora es ¿por qué el empleo tarda más en recuperarse? Porque la economía se recupera rápido, ¿no es cierto? Algunos comercios empiezan a vender un poquito más, las empresas que son exportadoras, bueno, tienen una mejor demanda. ¿Y por qué el empleo se tarda un poquito? Bueno, porque para considerar contratar nuevas personas, por ejemplo, las empresas tienen que percibir que lo que está pasando va a durar más tiempo. El primer mes que le va bien, uno sale a decir, bueno, voy a duplicar, por ejemplo, mi cantidad de trabajadores. Nadie hace eso. Entonces dicen, bueno, parece que las cosas van un poquito mejor, vamos a esperarnos un tiempito más para ver si esto sigue así. Y ahí entonces se empiezan a contratar personas y eso toma tiempo, va a tomar un tiempo. Nos decía más bien Juan Pablo Suet, presidente de la Multigremial de Emprendedores, que 120.000 empresas del sector estaban al borde de la quiebra. Los emprendedores son resilientes por naturaleza, evidentemente, desde la idea de crear el negocio hasta salir adelante. Probablemente muchos de ellos nos escuchan a esta hora y están tratando de sobrevivir, como decíamos, o pasar el momento. ¿Cuánto más entonces les correspondería en la práctica, crees tú, tener que aguantar para empezar a vivir ese cambio y ya cuánto tiempo falta para que ellos puedan considerar nuevamente volver a acercarse a esa normalidad que existió hace, no sé, antes del octubre del 2019? Bueno, lo que podemos decir con bastante certeza es que el peor momento de la crisis económica asociado a la pandemia parece haber quedado atrás. O sea, ya vivimos lo peor de lo que podríamos haber vivido. Quedan algunas situaciones de arrastre, quedan algunas, por ejemplo, empresas que no han podido abrir, por ejemplo, algunos restaurantes que todavía están con muchas restricciones. Por supuesto que ellos me escuchan y van a decir, ¿cómo que había acá si yo todavía no puedo abrir? Estamos hablando a niveles macro, ¿no es cierto? En general, algunas empresas que están asociadas al comercio, por ejemplo, ya han podido de alguna manera empezar a vender sus productos. Lo peor de la crisis a nivel agregado, o sea, para todo el país, ya parece haber quedado atrás, ¿ya? Ahora, hacia el segundo semestre, nosotros pensamos que se van a dar una serie de mejores condiciones. Vamos a tener los efectos de la política fiscal, es decir, de la plata que el gobierno ha puesto para sortear la crisis. Vamos a ver, además de los ingresos del IFE y otros bonos que ha tenido el gobierno, hay una inversión muy fuerte en infraestructura, por ejemplo, eso va a generar actividad. Vamos a ver también los efectos de la política monetaria, estas menores tasas que el Banco Central ha tenido para el mercado. Vamos a verlo reflejado, por ejemplo, que las personas van a poder tener un poco de mejor acceso al crédito y además esto que yo les comentaba del proceso de apertura permanente y además el mejor entorno externo. Esas condiciones hacen de que hacia el segundo semestre del año las condiciones debieran ser mejor para los emprendedores pequeños y medianos y también los emprendedores de la región del Maule.
Oye, qué buena noticia para ellos, ¿verdad? Porque es difícil navegar en aguas turbulentas. Estamos entrevistando a Javier Vega, él es economista, socio de Mirada Externa, estamos aquí en Chile Futuro, nuestro primer programa, así que estamos contentos de poder hablar y dar estas noticias también a toda la gente de la región. Justamente, Javier, queremos hacer una bajadita, un doble clic a la región, si es que tú nos puedes dar un vislumbre de cómo se está viviendo la economía a nivel, por lo menos de los números en el Maule, y qué se puede avisorar para adelante, para que la gente también lo tenga en mente y le ayude a tomar buenas decisiones. Mira, no tenemos lamentablemente cifras muy recientes en términos regionales. Las cifras que han ido, las cifras que habían, que eran de actividad regional, están muy rezagadas, pero sí podemos ver, por ejemplo, algunas cifras que nos hacen pensar de que las condiciones en la región del Maule parecieran ser algo más favorables que en el pasado reciente. Como en la región del Maule, los principales sectores son el sector agrícola, el sector industrial, y básicamente el sector industrial muy relacionado también con la agroindustria. Nosotros podemos ver que ese sector, desde el punto de vista de la demanda externa, o sea, de lo que nos compran desde afuera, ha estado mucho más dinámico de lo que fue hace algunos meses para atrás. Y por otro lado, uno puede, por ejemplo, sí tenemos cifras de empleo, y las condiciones de desempleo, al menos las cifras oficiales, ahí las personas pueden quizás pensar otra cosa, pero al menos las cifras oficiales nos dicen que en la región del Maule la tasa de desempleo es mucho menor que la tasa de desempleo a nivel nacional. Para que se hagan una idea, la tasa de desempleo a nivel nacional está en 10,4%, ese es el dato que dio el INE para el trimestre terminado en marzo, el trimestre móvil terminado en marzo. Para la región del Maule, la tasa de desocupación es de 7,6%. Y esto muy probablemente esté dado por esta vocación exportadora que tiene la región. Hay mucha de la producción de la región que se exporta, y las condiciones externas, que están algo mejores para algunos socios comerciales, como ya les comenté, China, Estados Unidos y otros, hacen que la situación del sector exportador en general esté un poquito más dinámica que los otros sectores. Javier, para terminar esta conversación, agradecido de tu disposición y querer estar con nosotros en este primer programa de Chile Futuro, quería preguntarte por algún consejo que le puedas dar a quienes nos escuchan a esta hora, que puedan ser, por ejemplo, que tengan pymes o que tengan negocios vinculados al agro aquí en la región. Este es momento de esperar, es momento de invertir, es momento de ahorrar, o hay que esperar un par de meses más para tomar precisamente esa decisión. ¿Cuál es el escenario, en términos generales, por supuesto, que se puede tomar con los datos que tú tienes hasta ahora en la mano? Mira, buena pregunta, Gerardo. Cuando uno está en la crisis, uno piensa que la situación va a ser permanente para siempre y nunca más se va a poder salir. Y cuando uno está en la recuperación, uno piensa que la recuperación también va a ser permanente. Entonces, mi consejo es que esperen. No tomen decisiones de grandes inversiones si es que las cosas van mejor. Hay un montón de riesgos todavía que tenemos como en la economía. Está la incertidumbre política, por ejemplo. Hay algunos episodios asociados a hechos de violencia que pudieran reaparecer. Las condiciones externas hoy día están muy buenas. El precio del cobre está casi en $4.6, que es un precio del cobre muy bueno para la economía chilena, pero pueden cambiar. Por ejemplo, hay riesgos en la economía internacional de que se les haya pasado la mano con los estímulos y entonces se nos produzca inflación y haya que retirar los estímulos. Eso va a generar, por supuesto, una situación un poquito menos dinámica para el sector externo. Entonces, mi recomendación es que cuando les empiece a ir bien, no se entusiasmen tanto, así como les hubiera dicho que no se depriman tanto en el peor momento de la crisis. Cuando empiecen a ir bien, no se entusiasmen tanto, porque hay un rebote evidente en la economía, pero la capacidad de crecimiento de la economía chilena sigue siendo todavía un poco más débil. Chile debiera crecer hacia el horizonte de proyección más allá de 2022 en tasas que van a estar entre el 2,5% y el 3,5%, no más que eso. Entonces, a no extrapolar la crisis, pero tampoco a no extrapolar la recuperación. Por último, para que quede claro a nuestros auditores a esta hora, tampoco eso significa hacer lo contrario, ahorrar, con suerte abrir la puerta de la empresa, irse con mucha calma porque te puedes quedar abajo. Hay que saber ir leyendo bien el tiempo.
Exactamente. La idea es ¿cómo se llama? Es ir, obviamente, aprovechando la reapertura que se va produciendo, obviamente manteniendo todas las medidas sanitarias. También nos pensamos que desde el punto de vista personal todavía tenemos que mantener las medidas de autocuidado y otras, pero en la medida que lo permitan las condiciones sanitarias, ir de a poco aprovechando esas condiciones, pero sin volvernos locos, sin pensar de que porque vamos a tener un shock hay mucha plata dando vuelta, esa plata se va a ver reflejada y no hay que tomar decisiones pensando que las condiciones van a ser siempre con toda esta cantidad de plata que vamos a tener probablemente en el segundo semestre dando vuelta. Queremos darte muchas gracias, Javier Vega, economista, socio de Mirada Externa, que nos acompañó ahora dándonos consejos, ¿cierto? A nosotros y a todos los emprendedores de la región. Muchas gracias, Javier, por el tiempo de habernos acompañado en nuestro primer programa de Chile Futuro. Encantado, gracias, Francisco. Javier. Muchas gracias, Gerardo, y que les vaya muy bien. Muchos saludos a toda la gente de la región del Maule. Muchas gracias por haber participado con nosotros y de seguro esta va a ser la primera de varias entrevistas que tendremos en el futuro. Vas a quedar cordialmente invitado, por supuesto.